Cambio de gabinete. En 4 ministerios se hacen cambios y lo más destacable no es quienes ingresan, Lore. Lo más destacable es quienes salen. El reclamo fuerte de algunas bancadas de derecha criticando la salida del ex canciller Javier González Olaechea. Ojo con esa situación porque la presidenta de la República y el jefe de gabinete prescinden de los servicios de quien en orden es el número 3 del gobierno. El canciller de la República tendrá la enorme responsabilidad de liderar, por ejemplo, el foro APEC que se viene en noviembre. No estaba en los planes retirar a Javier González Olaechea, que más bien se había ganado alguna simpatía política después de haber pronunciado este encendido discurso contra la dictadura de Nicolás Maduro en la Asamblea General de la OEA. Bueno, Javier González Olaechea hoy fue renunciado, diríamos, porque presenta una carta de renuncia y asume como nuevo canciller el embajador Elmer Cialer, que estuvo antes en la Secretaría General, es un diplomático de carrera, también fue embajador del Perú en Alemania, una persona que conoce el mundo diplomático, que viene de las canteras de Torre Tagle, ahora liderará la diplomacia peruana, pero te digo, ha habido y sigue habiendo alguna agitación política por haber pasado casi al retiro. Es que lo han pasado al retiro. Además, en su carta de renuncia se menciona la hora. Está escrita en lapicero 12:15. Y la juramentación empezó más o menos, estaban citados a las 12:30 los ministros. Es decir, el nuevo ministro ya sabía que tenía que ser juramentado, ya se habían escrito las resoluciones. Entonces, el hecho de la hora es muy significativo. 15 minutos antes de una juramentación te renuncia el ministro anterior. Lo que demuestra es que no lo sabía, no estaba en los planes del ex canciller ser retirado, ser cambiado. ¿Y a qué responde? Porque entre los ministros, si de por sí el gobierno sufre una crisis de aprobación, uno de los pocos miembros del gabinete que tenía la mejor aprobación era el canciller González Olaechea. Cuando viene APEC, cuando está liderando el tema Venezuela, donde la postura peruana es una de las más sólidas y claras, probablemente junto a Chile, y sin embargo lo cambias. ¿A razón de qué? Sí, tuvo este incidente donde se quedó dormido en medio del discurso. La presidenta el otro día decía, se quejaron que mi discurso era muy largo, pero en verdad debía hablar 24 horas de todo lo que hemos hecho. Pero como que suena a poco versus el ministro del Interior que se queda, versus el ministro que dice que nadie pasa hambre. Uno pensaría que suena a poco, tema Venezuela, ¿no? Pudo haber sido... El de salud, con el serum. Claro, el tema de Venezuela pudo haber sido allí lo que incomodó a presidenta y premier, ¿no? Que el canciller y también parte de la gestión de Javier González Olaechea era esa, ¿no? El dar pasos adelante incluso del premier y la propia presidenta, su defensa encendida. ¿Les molesta su liderazgo entonces? Puede ser que por allí se haya roto lo que para el gobierno más bien sería una línea de orden, digamos. Se le pide a un canciller que consulte todo con premier y presidenta, ¿no? Esta situación de un canciller que a veces se mandaba solo pudo haber generado alguna incomodidad. Otros hablan de una situación personal, de un estado de salud, pero creo que esto el propio canciller tendría que explicar las razones de su salida. Pero te decía, las salidas son lo que marcan más este cambio en el equipo de gobierno, porque también sale del gabinete Jania Pérez de Cuéllar, una de las ministras que acompañó desde el primer día a la presidenta Dina Boluarte. Estamos hablando de diciembre del 2022, Lore. Y cuando vemos qué razones puede haber tenido la presidenta para separar a Jania Pérez de Cuéllar del Ministerio de Vivienda, más bien encuentras en las actividades de Jania Pérez de Cuéllar, la última semana, Lore, la tenías en Puno, un lugar a donde la presidenta todavía no ha llegado. Pero claro, en Puno tuvo una frase que ahora me hace mucho sentido. En Puno, la ministra de Vivienda dijo, recen para que los políticos no seamos tentados en robar. ¿Qué quiso decir con eso Jania Pérez de Cuéllar? ¿Qué quiso decir cuando habló de que no seamos tentados en robar? ¿Estaba veladamente diciendo, oye, se roba en la administración pública? ¿O qué estaba diciendo? Entre nosotros hay alguien que cae en esas situaciones. Mira, no se encuentran claras razones y la propia Jania Pérez de Cuéllar hoy
se graba un video leyendo su carta de renuncia. Pero esas son las salidas que, te digo, hacen más noticias que los ingresos. Porque además parecería, hasta empiezas a sospechar si hay un poco de mezquindad en esas salidas. Todos aquellos ministros que empezaron a brillar como voceros, con luz propia, a tener mayor protagonismo a veces que el propio Adriancén o que la propia presidenta Boluarte, a ellos les jalo la alfombra, de pronto no me gusta, de pronto me incomodan, si no siguen mi línea sin orden ni murmuraciones, si no se paran detrás, yo les apago la luz. Entonces yo siento que yo siento que hay una lectura un poco extraña de esos cambios. Claro, el que más sombra le hace al ministro Adriancén es Morgan Quero, pero imposible pensar que Morgan Quero va a salir. Primero sale Adriancén antes que Quero. Bueno, Lore, vamos a ver cómo fueron estos 4 momentos de juramentación. ¿Quiénes son los que se integran al equipo de gobierno? Vamos a repasar esto. Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. ¿En el despacho de Comercio Exterior y Turismo? Sí, juro. ¿En el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento? Sí, juro. ¿En el despacho de Cultura que le confío? Sí, juro. Se suman desde hoy, martes 3 de septiembre, los 4 nuevos ministros que acaban de juramentar. Otra razón que nos hace pensar que la salida de Jania Pérez de Cuéllar fue poco amistosa o no salió en las mejores formas es que no fue a la juramentación. El canciller al final es un hombre de carrera, de línea, diplomático por excelencia. Y fue, su rostro era bastante adusto ahí. Mientras Elizabeth León y la ministra Leslie Urdea estaban en apapachos, él prácticamente dio la mano, así a la distancia, y continuó su camino. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes están fuertes en ese gabinete y quiénes se quedan? La presidenta no toca a su ministro del Interior y tampoco toca su alianza con APP. Deja al ministro de Salud pese a los cuestionamientos. También se quedan firmes el ministro de Economía, José Arista. Se le voció el ministro de Justicia, Eduardo Arana, también. Por supuesto, Morgan Quero y finalmente Julio de Martini, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que hoy por hoy es el único ministro que dura desde el primer equipo de gobierno de la presidenta. Julio de Martini, el ministro con más tiempo en el poder, permanece firme en el cargo.